Bueno, y por último, en estos prerequisitos, yo les hago una pregunta. ¿Por qué marcamos una tabla como tabla de calendario? ¿Cuál es el objetivo de marcar una tabla como tabla de calendario? Les pregunto. ¿Identificar la clave primaria de las fechas? No, no señor. ¿A qué llamo marcar como tabla de calendario? Me pregunta Juan. Pues que cuando nosotros terminamos de crear la tabla de calendario, ¿cierto? Vengan, espérenme, yo verifico. Sí, están viendo toda mi pantalla. Que una vez nosotros terminamos nuestra tabla de calendario, ¿cierto? Nosotros cogemos esta columna de fecha, ¿sí? Y nos vamos por acá, acá herramientas de tabla, ¿cierto? Y decimos marcar como tabla de fecha. Ya yo la tengo marcada como tabla de fechas, ¿sí? Bueno, acá ya la tengo marcada, ¿cierto? Pero cada vez que terminamos la construcción de una tabla de calendario, la recomendación es seleccionan su clave primaria, se van a herramientas de tabla y la marcan como tablas de fecha. De hecho, uno hace eso automáticamente y la gran mayoría de gente lo hace así, automáticamente. ¿Del por qué? ¿Quién sabe? ¿Cierto? Eso es lo que yo les pregunto. ¿Por qué marcamos una tabla de fechas como tabla de calendario o como tabla de fechas, como se llama aquí en la interfaz? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Sí? Hay algo en particular. Eso tiene un objetivo muy, muy, muy específico. Se los voy a mostrar acá. ¿Sí? Y es que resulta que cada vez que nosotros escribimos una expresión DAX, ¿cierto? Cada vez que nosotros escribimos una expresión DAX eh, que involucra funciones de inteligencia de tiempo, vamos a verlo aquí, con este ejemplo. Vamos a verlo con el acumulado, ¿listo? Vamos a verlo con el acumulado. Vean que aquí llegó esta casillita. Vamos a analizar el contexto de filtro que corresponde a abril, corresponde a año, y eso se aplica automáticamente al modelo de datos, ¿sí? Y eso se propaga automáticamente a la tabla transaccional, quedando visible, pues, todo aquello que es abril 2000, ¿cierto? Y vamos a ver esta expresión DAX. Si ustedes ponen aquí, vean, filter all, calendario, fecha, al final la tabla que se devuelve es una tabla de una única columna con todas las fechas de interés, que para este caso era el acumulado, ¿no? Desde el 1 de enero del 2000 hasta el 30 de abril del 2000, ¿sí? Pero devuelve una tabla de única columna. Eso va y se inyecta automáticamente a el contexto de filtro. ¿Qué sucede? Que en este caso esa columna no sobrescribe absolutamente nada, por el simple hecho de que a año ni mes se corresponden con ese mismo campo, ¿no? Con lo cual esos tres filtros conviven, se aplican, ¿cierto? Bueno, aquí aparecen todas estas notas, esos tres filtros conviven, esos tres filtros conviven. Quiere decir que al final, cuando se aplique esta fecha, ¿sí? No va a afectar en absolutamente nada, porque también se tiene que respetar que sea año 2000 y sea mes abril. Quiere decir que todos estos elementos de enero, de febrero, se pierden porque se deben cumplir todas las condiciones a la vez. Con lo cual, para esta expresión no logramos hacer el acumulado. ¿Sí? No logramos hacer el acumulado. Pero ayer Fabián les mostró, ustedes van y escriben esto y vaya que funciona. Y vaya que funciona. ¿Por qué? Porque resulta que aquí se agrega un pedacito específico. Me voy a adelantar acá un poquito. Aquí. Resulta, véanlo ahí. Aquí, quería llegar a este punto, véanlo ahí. Resulta que de manera interna y sin previo aviso se agrega esto como argumento de filtro. All calendario. Como dice ahí, eso se agrega por el motor DAX, se agrega automáticamente, ¿sí? Y no es visible, se agrega. Es por eso que funciona. ¿Por qué? Porque el all calendario, este all calendario, lo que hace es, bueno, aquí vean que aquí va la tablita,
Vamos a ver si está acá la representación. Y luego viene el all calendario, el que está oculto, ¿cierto? Ese all calendario que dijimos, que como es una función de primer nivel en un argumento de filtro de cálculo, ya no materializa nada, si no vuelve ninguna tabla. Lo que hace es que actúa como modificador, que en este caso lo que hace es va y remueve todos los filtros, en este caso que deriven de la tabla de calendario. Entonces vean que se los lleva, ¿sí? Se los lleva. Y luego sí va y se inyecta ese filtro que habíamos creado previamente. Y ahí sí es que va a funcionar nuestro acumulado, ¿sí? Porque ahí ya sí se van a tener en cuenta los, los días desde el 1 de enero hasta el 30 de abril. ¿Pero por qué fue eso? Por el all calendario que se añadió automáticamente y de manera previa primero removió los filtros, ¿sí? Por eso es que funciona este caso específico llamado all calendario fecha, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y aquí es donde me devuelvo ahora sí. Que ese all calendario fecha no aparece en todas las circunstancias. Para que aparezca se deben cumplir tres cosas en específico. Primero, sí, que un filtro, una tabla, en este caso es todo este filtro, vaya a afectar la clave primaria de la tabla de calendario. ¿Lo va a hacer? Sí, porque es calendario fecha. ¿Es la clave primaria? Sí, véanlo acá. Condición número 1. Condición número 2. Bueno, en este caso el contexto, el filtro que sea de fecha, que vaya y afecte esa columna y que además sea la clave primaria, ¿no? Entonces, para repetirlo, un filtro que vaya y me afecte a la clave primaria, ¿cierto? Esa es nuestra segunda condición, clave primaria. Y la tercera es que debe estar debidamente esa columna con formato fecha y hora. Con formato fecha y hora. Es que aquí se los dije como en un orden diferente. Primero, que afecte la clave primaria. Segundo, que sea, esa columna debe estar debidamente con el formato fecha y hora. Y, como les decía, tercero es que sea una clave primaria. Siempre que se cumplan esas tres cosas, aparece el all automático, el all calendario, que nos va a permitir al final del día que los cálculos sean más sencillos. Y eso el calendario al final del día tiene ese objetivo, es de facilitarnos un poco más la vida y es de poder poner acá all calendario fecha, ¿cierto? Pero si alguno de estos tres elementos no se cumple, este all calendario no se va a aplicar. Por ejemplo, ¿sí? Pueden que ustedes vayan aquí y no relacionen la fecha con la tabla pedidos con fecha de envío, sino que se creen otra columna diferente. De hecho, ustedes van a encontrar en modelos por ahí por internet donde crean un número entero, ¿sí? Se crean una nueva columna calculada y concatenan ¿qué? El año con el mes y con el día, ¿sí? Entonces eso da acá un número y un número único. Y lo mismo hacen acá en la tabla pedidos, crean una columna calculada donde concatenan el año, ¿sí? Cogen el año acá de la parte, por ejemplo, de fecha de envío, cogen la parte de año, lo concatenan con la parte del mes y lo concatenan con la parte de día y me arroja un número. Y mediante esas columnas, relacionan la tabla de calendario con la tabla transaccional pedidos. Y allí se estaría omitiendo algo importante, y es que no sería una columna de fecha y hora. Al no cumplirse esa condición, este all calendario no se agrega automáticamente. ¿Cuál es el objetivo de marcarla como tabla de fechas? Que si existe esa columna, al marcarla como tabla de fechas, le estamos diciendo al motor DAX internamente que añada ese all calendario. Eso es. Eso es. Sí funciona. O sea, que sea formato fecha o sea, por otro lado, diferente que sea fecha y hora, ¿sí? Con cualquiera de los dos. Resumámoslo. El objetivo es de marcar como tabla de calendario es que se agregue el all calendario automático. Ese es el objetivo. ¿Y por qué
nos sirve el calendario para que los cálculos den bien, ¿sí? Para que los cálculos den bien. ¿Por qué dan bien? Acuérdense del tema de la sobreescritura de filtros. Pero es eso en esencia. Marcamos una tabla como tabla de calendario para que agregue el OLA automático. Y ese OLA automático tiene como objetivo simplificar un poco nuestros cálculos de inteligencia de tiempo. ¿Sí? Exactamente, Víctor. Si no se agrega de forma automática, se puede agregar de manera, o sea, nosotros lo podemos escribir tal cual y funciona exactamente igual. Y por eso estamos haciendo el repaso, porque lo que se viene a continuación lo tenemos que poner manualmente. Sí, porque todo esto es por las bondades de las tablas de calendario estándar, pero en una tabla de calendario personalizada no hay funcionalidad de marcar como tabla de calendario que valga, porque es que son mundos diferentes, ¿no? Y hay infinidad de calendarios personalizados, ¿sí? Entonces, ese fue nuestro tercer punto. Eso fue nuestro tercer punto en el repaso.